Gloria al Señor Jesucristo, maravilloso Padre Celestial. Gracias por su amor, por su misericordia y por darnos la vida. En este momento le damos gracias, Señor. Paz de Cristo, Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. Una vez más estamos aquí en la presencia del Señor para predicar la palabra gloriosa del Señor. Una vez más, hermanos, Iglesia Apostólica del Señor Jesucristo, bienvenidos a todos los que están presentes. Y también saludamos a las personas que nos miran por medio de las redes sociales en este momento, por YouTube, por Facebook y por todos los medios que se estén usando. Dios bendiga a nuestros hermanos que están grabando, nuestro hermano Gabriel. Dios bendiga a las hermanas que le ayudan para que esta predicación, esta enseñanza pueda llegar también a los oídos de personas que no nos pueden acompañar porque están lejos, otros por el problema del coronavirus, que no podemos reunirnos tantos en un solo lugar. Pero desde aquí bendecimos su familia, desde aquí mandamos bendiciones para su vida, para su hogar, para todo lo que ustedes emprendan en el nombre de Jesucristo. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes. Y hermanos, en esta tarde traemos un mensaje. El Señor me ha puesto en el corazón traerles un mensaje que se titula Dios es nuestra luz. ¿Quién lo cree? Amén. Dios es nuestra luz. Digan todos, Dios es nuestra luz. Una vez más, Dios es nuestra luz. Dios es nuestra luz. Gloria al Señor. Bueno, y así como están de pie, hermanos, hermanas, vamos a iniciar con la primera escritura. El tema es Dios es nuestra luz. Y vamos a iniciar en primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 10. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 10. Para las personas que están tomando nota. Y dice la palabra del Señor de esta manera: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Y os anunciamos. Dios es luz, dice el apóstol Juan, y no hay ninguna tiniebla en Él. Una vez más, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Bendito Dios Jesucristo, Padre Celestial. Le damos gracias porque usted es nuestra luz, porque en usted no hay tinieblas, porque si realmente lo seguimos, Señor, con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta y determinada a caminar sus caminos, Señor, a seguir sus pisadas, usted nos cuida y nos guarda y en usted no hay tinieblas. Gracias, Señor, porque usted es un Dios verdadero, es un Dios de luz, es un Dios que nos ilumina con su santo evangelio, con su santa palabra, con su santo espíritu, cuando nosotros nos determinamos a buscarlo. En el nombre de Jesús le damos las gracias por ser nuestro Dios, le damos las gracias por ser nuestra luz, le damos las gracias por habernos sacado del mundo de las tinieblas y le damos las gracias porque ahora podemos ver, Señor, con claridad lo que a usted le agrada, lo que a usted no le agrada. Podemos ver con claridad, Señor, lo que necesitamos para ser salvos, lo que necesitamos también dejar de hacer para encontrar la salvación y lo que necesitamos de comenzar a hacer para poder conquistar esa salvación. Gracias, Espíritu Santo, por su amor y su misericordia, por estar en nuestras vidas y iluminarnos de la manera que lo hace. De igual manera, ilumine a cada persona que nos mira por las redes sociales, ilumine sus vidas, ilumine sus caminos, ilumine su mente, sus pensamientos, su corazón, Señor, que esa luz brille en sus ojos y que ellos tengan esa gracia, esa sabiduría para lograr encontrar la salvación para sus almas.
Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, dele palmas al Señor y puede tomar sus asientos. El apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. El mensaje que recibimos directamente del cielo por medio de Jesucristo, el Verbo hecho carne, a quien pudimos ver, a quien pudimos palpar, a quien pudimos andar caminando directamente con Él, a quien pudimos escuchar directamente de su boca, de sus palabras, ese mensaje de salvación. Pues ese mensaje es el que nosotros escuchamos y es el que ahora les anunciamos, dice el apóstol. Y les anunciamos que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, constantemente estarnos revisando, estar analizándonos a nosotros mismos, escudriñándonos si es que realmente tenemos al Dios de luz en nuestras vidas o todavía existen tinieblas en nosotros. A veces podemos creer que vamos bien, que somos cristianos, que nos estamos congregando, pero resulta que a veces cualquier cosita, hermanos, nos anda queriendo tumbar y nos damos cuenta que en realidad no estamos bien fundados en la roca de luz que es Cristo. Necesitamos siempre, hermanos, permanecer en esa lucha, en esa batalla, con una determinación de que no podemos soltarnos de la mano del Señor, porque lejos del Señor nuestro mundo se convierte en tinieblas. Pero cerca de la mano del Señor, agarrados de su mano, caminando por sus caminos, no hay ninguna tinieblas ni en Él ni en nosotros. Si usted lo cree, dele palmas al Señor. Pero si decimos que andamos en luz y no tenemos comunión con Él, entonces mentimos y estamos en tinieblas. Pero si andamos, dice en el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A mí ya me limpió, a mí ya me purificó, a mí ya me moldeó, a mí ya me transformó, a mí ya me hizo nueva criatura. Que tuve que pasar por el taller del maestro, sí. Que me dolió el proceso, sí. Pero valió la pena, porque ahora soy nueva criatura en Cristo y vivo tan feliz porque no hay tinieblas en mi vida. Entonces, lo que hemos oído, que es la palabra de Dios, es lo que hoy anunciamos los siervos del Señor, para que también la vida de aquellas personas que están en tinieblas sea cambiada, sea transformada y puedan vivir una vida llena de luz en Cristo Jesús. La luz es la palabra, la luz es el evangelio, la luz es la santidad, la luz es la presencia de Dios, la luz es la comunión con Dios. Dele palmas al Señor si usted tiene esa comunión con el Señor y si se ha gozado en el nuevo camino que usted ha emprendido, que se llama Jesucristo, de acuerdo a San Juan 14:6. Si confesamos en el verso 9 nuestros pecados, Él es fiel, dice, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tuve que confesar mis pecados, tuve que reconocer que existían pecados en mi vida, tuve que reconocer que tenía que determinarme a hacer un cambio si es que quería ser perdonado de mis pecados. Tomé la determinación fue seguir a Cristo, preocuparme por conocerlo,
por conocer su palabra, por dejarme guiar por ella, por ponerla por obra en mi vida. Y el Señor hizo la obra en mí. Él fue, me puse como si yo fuera el barro en las manos de un alfarero, porque yo venía como una bola de lodo, hermanos, sin ninguna figura. Pero el Señor le fue dando forma y le fue dando forma. Y esto que usted ve aquí enfrente es lo que Él formó. Le dio forma, me lavó, me limpió. Y ahora soy templo del Espíritu Santo para la gloria de Él, por el amor y la misericordia de Él. Y yo quisiera que un día usted y cada uno de los seres humanos aquí sobre la tierra que saben que tienen una alma que hay que salvar, también se convirtieran en templos del Espíritu Santo, para que también nosotros nos convirtamos en luz en medio de las tinieblas. Dele palmas al Señor. Número uno, hermanos, para poder entender, para poder encontrar esa luz, necesitamos reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos pecado. El Señor en su palabra dice: yo no vine por justos, sino por pecadores. Entonces, si usted es pecador, usted es candidato a la salvación. Usted es candidato a que el poder del Señor Jesucristo, el amor y la misericordia venga a usted, para que ya no haya más tinieblas en su vida. El Señor no vino por justos, sino por pecadores. Amén. Amén. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Si decimos que no hemos pecado, en el verso 10, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero si reconocemos que somos pecadores y venimos a Él, entonces, ¿qué dice su palabra? Que Él no va a despreciar un corazón contrito Y humillado. A ver, pueblo de Dios, un corazón contrito ¿y qué? Humillado. Y humillado. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Lo hemos experimentado una y otra y otra y otra vez. Yo he visto cómo el Señor ha tenido misericordia, no solamente de mí, de mi familia, de mi vida, sino de ustedes, hermanos. De tantas personas que han venido a la iglesia, que hemos orado por ustedes, que han llegado destruidos, que han llegado envueltos, hermanos, en tinieblas, y el Señor los desata y convierte sus tinieblas en luz. Ese es algo maravilloso, ver lo que el Señor hace en las vidas de los que lo necesitamos y que clamamos a Él. Yo invito al pueblo de Dios que anda en tinieblas, que regrese al camino del Señor. Los que han caído de su gracia, vengan, regresen. Cristo perdona. Cristo restaura. A los que andan en tinieblas, que nunca han conocido a ese Dios que yo les estoy predicando en este momento, vengan a Cristo. Dios perdona. Si el diablo le dice: tú no tienes perdón de Dios, dígale: te reprendo en el nombre de Jesucristo, porque al Dios que vino a darse a sí mismo en la cruz del Calvario es un Dios de amor, de misericordia, y Él vino por los pecadores. Él vino para quitar el pecado del mundo. Como Cordero de Dios fue llevado al matadero para limpiarnos y redimirnos del pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, no importa qué tan grandes sean los pecados del ser humano, en Jesucristo hay perdón de pecados cuando nosotros venimos a Él arrepentidos. Amén. Pero recuerde, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros, porque nosotros todos por naturaleza venimos del pecado. Amén. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, es en primera de Juan, no en el libro de San Juan, en primera de Juan. Capítulo 2, verso 1, nos enseña que nosotros tenemos abogado
Y dice: hijitos, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El Padre es el Espíritu Santo. Amén. Es Dios. Aleluya. Si algunos hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, al Cordero de Dios. Amén. Hablando en la manifestación humana de Dios. Aleluya. En su manifestación humana era hijo, y en su manifestación divina era Dios mismo, Amén. porque Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Amén. 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 Él se engendró a sí mismo. Él no tuvo que decirle a Pedro: Pedro, engéndrame en el vientre de María, o tú, Juan, porque quiero venir al mundo. No, Él mismo dice que por obra del mismo Espíritu Santo concibió la Virgen. Así es. Entonces Él mismo vino, se humanizó, dio su vida por usted y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está diciendo no solamente por nosotros los apóstoles, no solamente por los que estamos aquí reunidos, no solamente por los que hemos escuchado la voz de Dios caminando juntamente con Él, que es Jesucristo, sino por la de todo el mundo. Los que vienen, los que estamos en este momento, y los que vienen por generaciones y generaciones. Así es que hay perdón de pecados en Jesucristo si venimos a Él. Él es nuestra luz, hermanos. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que le conocemos, hermanos? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en Él, que somos cristianos de verdad, que sí somos personas candidatos a ser salvos en la manera que lo estamos buscando, o si lo estamos buscando de la manera equivocada, donde estamos perdiendo el tiempo y no va a haber salvación? Necesitamos entender cómo es que podemos saber si Él está en nosotros, o solamente lo reconocemos como Dios, lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, pero no estamos en Él. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, hermanos, de esto? En Primera de Juan, capítulo 2, dice en el verso 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que anda en Cristo guarda su palabra. El que anda en Cristo conoce su palabra, la pone por obra, la guarda en su corazón, la atesora en su mente, en su corazón, y de esa manera va a poder vivir una vida saludable en Jesucristo, una vida saludable en el Espíritu, una vida agradable al Dios de la gloria. Amén. Amén. Mire, dice en el verso 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mire, una persona que anda maldiciendo en cada vez que abre la boca para platicar cualquier cosa, que maldice innecesariamente. Es un hábito hablar con pura palabra desordenada o con maldiciones. ¿Cómo puede decir que Jesucristo es su Salvador? No hay cabida para eso, hermanos, hermanas. Necesitamos aprender a conocer cuáles son los requisitos que necesitamos reunir en nuestra vida para esa salvación gloriosa.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando usted se perfecciona en el amor del Señor, cuando usted se perfecciona dejando lo pecaminoso para buscar la santidad, es cuando nos damos cuenta que ya estamos en él. Amén. Amén. Entonces, no podemos darnos golpes de pecho como cristianos que somos y andar desordenados con los mandamientos completamente, hermanos, alejados de nuestras vidas. Si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, estamos errados, estamos caminando por el camino equivocado. Hay muchos caminos, hermanos, dice la Escritura, que al hombre le parecen correctos, pero que al final los conducen a la perdición. El único camino que nos conduce a la vida eterna es la puerta estrecha, el camino estrecho, el camino donde, hermano, usted no puede andar jugando, brincando para allá, brincando para acá, porque es tan angostito que si tantito se descuida, se resbala y se va al voladero. Tenemos que cuidar ese detalle, ese punto tan importante. No podemos ser cristianos a nuestra manera. Tenemos que ser cristianos a la manera de Dios, a la manera de la palabra, a la manera de cómo vamos a poder ser salvos. Si no, mejor quédese en el mundo, no pierda su tiempo jugando al cristiano. Dele cuerda al pecado, embárrese como usted quiera, ensúciese hasta que se llene, porque si no hace las cosas bien, de todas maneras no va a haber salvación para su alma. Dios es grande en misericordia, pero hay que aplicar su palabra en nosotros, hay que obedecerla. Así es. Amén. Aleluya. No se puede, hermanos, querer entrar al cielo sin el boleto. Usted trate de pasar la línea de Tijuana aquí a San Diego, a San Isidro, sin ningún documento, pero que usted quiera entrar legalmente por la línea, lo van a regresar. Así es, amén. No hay manera de que usted va a pasar si no trae su documentación correcta que se le va a pedir. Si usted no reúne la documentación correcta para entrar al reino de los cielos, la ciudadanía eterna se le va a hacer de agua. Está dura la palabra. Tal vez usted ha de decir, no, pues está muy duro ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Quédese como está si se quiere ir al infierno. Pero si quiere entrar al reino de los cielos, donde no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, tiene que ser valiente y agarrarse de la mano del Rey. Amén. Porque dice la Escritura que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. El ser cristiano no es ser cobarde. El camino de Dios, el camino de la salvación es solamente para los valientes, dice la palabra de Dios. Amén. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan o los valientes la arrebatan. Amén. Aleluya. No se puede, hermanos, encontrar una salvación con la mano en la cintura, sin importarle si hay servicio, si no hay, si hay Biblia, si no hay, si hay un Dios o si no hay. No se espere a comprobar si hay o no hay condenación, o si hay o no hay salvación, hasta el día de que usted ya está 6 pies bajo tierra y su alma anda volando de aquí para allá porque los demonios se andan peleando por ella. Un demonio se lo quiere llevar para allá y el otro se lo quiere llevar más para allá y otro para acá y otro para acá. No se espere hasta ese último día. Mejor agarre el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Y si resulta que este libro era un libro lleno de mentira, usted no perdió nada. No había condenación, no había infierno. Todo mundo se va a ir ahí. Gloria a Dios.
Pero si resulta que es verdadero y que dice que sin santidad nadie verá al Señor, y usted no se guardó, no buscó la santidad, y al que miró fue un chancludo llamado Satanás, el que se va a encargar de atormentarlo por toda la eternidad, ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a poder decir, Señor, regrésame. Yo creí que esto era pura vacilada, o que era pura mentira de tus siervos cristianos allá, aquellos aleluyas que me predicaron cuando estaba en vida. Ahora sí les voy a creer, regrésame. No va a decir el Señor, aquí no hay retorno. Aquí eres o no eres. Así es. ¡Qué duro! Así Es escuchar esta palabra, hermanos. Pero mire, con sobaditas en la panza, en la espaldita, palmaditas por aquí, me pierdo junto con ustedes. Santo. Necesitamos predicar la verdad. Amén. La verdad es la palabra, hermanos. Mire, y cómo dice, fíjese la palabra del Señor. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, por el amor, por la misericordia que tenemos con los demás, por guardar sus mandamientos, por guardar sus estatutos, por guardar su palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice en el verso 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo anduvo el Señor? Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Ahí vamos a mirar cómo anduvo el Señor para que nosotros andemos igual. Porque ese es el requisito para poder entrar al reino de los cielos con Él. Tenemos que andar como Él anduvo. ¿O no dice así la palabra? ¿No se oyó? Amén. Una vez más, ¿o no dice así la palabra? Amén. Tenemos que andar como Él anduvo. Y en primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, nos dice cómo anduvo Él. En el 14, en el 15 y en el 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llama a la salvación? Jesucristo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo fue el Señor aquí en la tierra? Santo. Fue santo. ¿Cómo debemos de andar nosotros? En santidad, porque Él fue santo. Debemos de andar como Él anduvo. Él anduvo en santidad, entonces nosotros debemos de andar también en santidad. Amén. Amén. La santidad parece una palabra inalcanzable, pero si no fuera alcanzable, el Señor no la hubiera puesto aquí. El Señor no nos da cargas que no podamos sobrellevar. De que se puede vivir en la santidad, se puede. Solamente necesitamos determinarnos a vivir en ella. Amén. Fíjese, como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Primera de Juan capítulo 2, verso 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Hay maneras, miren, la palabra del Señor nos va sacando a la luz cómo andamos en Él. De repente yo traigo una raíz de amargura por un hermano, un amigo, un vecino, un esto, un aquello, y estoy fallando a la palabra de Dios. La misma palabra me va a enseñar en dónde tengo que perfeccionarme, dónde tengo que trabajar para no resbalarme en un hoyo llamado condenación.
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No podemos odiar a nadie, no podemos aborrecer a nadie. Debemos de alabar y glorificar al nombre de Jesús y bendecir aún hasta sus enemigos, si usted tiene enemigos. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, dice la palabra del Señor en el verso 10. En el verso 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe ni a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Andar odiando, guardando resentimientos de alguna cosa por alguien o hacia alguien, hermano, eso lo va a sumergir en las tinieblas. No puede hacer eso. Necesita estar siempre en la luz para que no haya tinieblas, para que siempre haya amor fluyendo dentro de usted. Y el amor que va a fluir dentro de usted es el amor del Espíritu Santo. La paz, el gozo, la alegría en la que usted vive hace que usted pueda de alguna manera poder experimentar y disfrutar el vivir en la luz. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Qué triste. Y no anda en la luz. Está cegado su entendimiento, sus ojos. Es importante que entendamos que es extremadamente importante, hermanos, creer en Dios. Creer que le hay. Porque eso es lo principal, creer que existe para luego seguirlo. No solamente creer, porque también los demonios creen en Él y tiemblan, pero no lo siguen, no hacen la voluntad de Él. Son rebeldes, desobedientes. Pero nosotros es extremadamente importante que creamos en Él y que nos aseguremos, hermanos, que en nuestra vida no haya tinieblas, que seamos luz. Amén. Recuerde que Jesucristo es Dios y es importante creer en Él, y después de que usted cree en Él, es lo siguiente, es hacer su voluntad. Amén. Usted tal vez puede decir: bueno, y eso yo ya sabía, pastor, pues ¿para qué perdí tiempo con haber venido? Pues se lo vuelvo a recordar, porque a veces le aseguro que por allá se le puede olvidar, y cuando menos se acuerda ya anda bien bajadito de la cruz, diciendo aquí, diciendo allá palabras desordenadas, y casi odiando hasta a su mejor amigo, queriendo pelear hasta con su sombra, corajudo, enojón, agresivo, rebelde. No. El que actúa en esa manera anda en tinieblas. No se equivoque. Demuestres el amor por Jesucristo andando, viviendo en amor piadosamente, soportándose los unos a los otros. Dele palmas al Señor. Aleluya. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18 al 21 dice: el que en Él cree no es condenado. Perdón, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo esta escritura? El que no cree ya es condenado. O sea, hay condenación para los incrédulos. Qué clara es la palabra de Dios. Es pecado no creer en Jesucristo. Es pecado creer en Él y no seguirlo.
Lo que no es pecado es que usted crea, que usted camine en Él, que usted lo busque a Él, que usted se agarre de Él y que usted sea obediente a Él, que siga sus mandamientos de Él. Amén. Aleluya. Sí. Pero si usted cree en Él, pero no lo sigue, también es pecado. Y si no cree, pues el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura, Santo. por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación en el verso 19? Fíjese lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que vino Jesucristo, ¿y a mí qué? Yo quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir mi vida como a mí me dé la gana, a mí nadie me va a decir cómo voy a vivir. Pues se está condenando solo, porque el Señor Jesucristo está diciendo cómo usted tiene que vivir, y usted no puede ignorar esa palabra, porque si la ignora, se está condenando solo. Tenemos que vivir a la manera de Dios. Usted no es dueño de su propia vida, yo no soy dueño de mi propia vida. Tenemos un dueño, el dueño de nuestra vida se llama Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador. Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Necesitamos obedecerle. Alábele, glorifíquele, dele palmas en el nombre de Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire, hay hombres que escuchan la palabra de Dios y salen corriendo, aman más las cosas del mundo, aman las tinieblas, no pueden prevalecer donde está la luz. Sienten que se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene atados, y el diablo se incomoda donde está la unción, donde está la presencia de Dios, donde está la palabra de Dios hablando a su pueblo. El diablo se incomoda y lo hace que usted se salga, se vaya, o no se acerque si es que no se ha podido acercar. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aborrece lo malo. La luz le estorba, la santidad le estorba, la palabra de Dios le estorba, porque la palabra de Dios le dice qué es lo que lo condena. Y la palabra de Dios le dice qué es lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Entonces la palabra le estorba. Ama más las tinieblas que la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas por la luz, que es la palabra. Amén, aleluya. Amén, amén. Pero el que no viene a la luz ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso le dije hace ratito, si no quiere nada con las cosas de Dios, dele gusto al gusto. Si está sucio, ensúciese más. Ay, ay, ay. Al cabo, de todas maneras se va a ir a servir de leña para el diablo, leña para el fuego eterno. Santo. ¿Qué es lo que mantiene vivo el infierno? Las almas que están cayendo, las almas que se perdieron, son la grasita que llevan y todo. Son las que están sirviendo de leña para que siga el fuego, Ay, ay, ay. para que siga hirviendo. Usted prenda una alumbrada y si no le echa leña se apaga. Ese lugar nunca se apaga, porque todo el tiempo están cayendo pecadores que no quisieron obedecer el evangelio del Señor. Que se vayan ellos, pero nosotros entremos al reino. Si ellos no quieren obedecer al llamado del Señor, nuestra responsabilidad, nosotros que ya recibimos esa palabra, ese evangelio, necesitamos ser valientes, perseverar hasta el fin, renunciar a lo que se llame pecado y agarrarnos de la santidad de Jesucristo. Amén. Porque como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. Aunque le lastime, aunque le redarguya, pero lo salva. Gloria a Dios. Dele palmas a mi Cristo. Gloria a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
no trae cola que le pisen, no anda escondiendo nada. Como Él anda bien delante de Dios, Él anda con la frente en alto en todo tiempo, con la paz, con el gozo y sintiendo ese respaldo glorioso del Señor Jesucristo en todo lo que emprende, en todo lo que hace, porque no está en tinieblas. Puede estar rodeado de un mundo de tinieblas, pero Él está en luz. Amén. 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 Él está en luz. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14, dice al 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. Ahora no solamente está diciendo la palabra Dios es luz. Ahora está diciendo, si ustedes están en mí, ustedes también son luz. Amén. Porque yo vivo en ustedes, moro en ustedes. Gloria a Dios. Ustedes son templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Está diciendo el Señor Jesucristo: yo no voy a perder mi tiempo en depositar mi luz en ti para que estés escondido debajo de la almohada. Si yo te llené del Espíritu Santo, te moldeé, te limpié, te llené, te convertí en templo de mi Santo Espíritu, yo te convertí en luz y te convertí en luz para que brilles, para que ilumines a los que están en tinieblas, para que les hables de que hay una salvación esperándolos, para que les hables de que hay una condenación para los rebeldes, para los desobedientes, para los que cierran el oído a la palabra de Dios, para los que cierran su corazón para no obedecerla, para los que la conocen y la tiran por tierra. Así es que es necesario que entendamos que nosotros somos luz, que cuando Dios pone la luz de su santo evangelio, de su palabra en nosotros, la luz de su Santo Espíritu, es para que brillemos, alumbremos y ayudemos y repartamos el evangelio los unos a los otros. Amén. Dele palmas al Señor. Verso 16. Así que si así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un cristiano se mira muy mal cuando no cuida su testimonio, porque de ser un hombre que estaba lleno de la luz de Dios, o una mujer lleno de la luz de Dios, de momento anda en tinieblas, dando mal testimonio, siendo un tropiezo para el evangelio del Señor. Por eso dice: así quiero que alumbre la luz que deposito en ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas obras. ¿Por qué es importante que un cristiano cuide su testimonio? Porque de acuerdo a las obras que él haga, a las obras que la gente que le rodea miran que él hace, es de acuerdo a cómo van a mirar su santidad, su obediencia, su luz que trae por dentro de él. Y esa luz se llama Jesucristo. Dele palmas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, que ya vamos a dar por terminado este servicio. Entendamos que necesitamos perseverar, permanecer en Cristo, para que la luz del evangelio siga brillando en nuestras vidas día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, hasta que Cristo venga.
vestido en gloria a levantar a su iglesia, o hasta que venga y nos lleve de uno por uno, si es que vamos muriendo antes de que Él venga en las nubes a recoger su iglesia, a levantar su iglesia. Así es que ya sea que moramos antes de que Él venga en el arrebatamiento, o ya sea que Él venga en el tiempo de nuestra generación a levantar su iglesia, la iglesia llamada de su nombre, que nos encontremos preparados, que nos encontremos listos, que nos encontremos limpios, que nos encontremos puros y santos delante de Él, que nos encontremos caminando irreprensibles delante del Señor. Amén. Amén. Recordemos que el tema de hoy, hermanos, se tituló Dios es nuestra luz. Amén. Dios es nuestra luz. Y si el Señor Jesucristo es nuestra luz, debemos de andar como hijos de luz. ¿Cómo debemos de andar? Como hijos de luz. En santidad, porque aquel que nos llamó es santo. Tenemos que ser todos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Dele palmas al Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por su palabra, le damos gracias por su amor, le damos gracias por su misericordia. Yo le ruego, Señor, que si alguien ha escuchado esta palabra y está en tinieblas, que usted mueva su corazón, que su amor y su misericordia descienda sobre cada uno de ellos o de ellas, para que no se pierdan. Pero aquel que no quiera nada con usted, Señor, sabemos que hay una condenación por no haber creído en usted. Pero le ruego, Señor, que así como tuvo misericordia de mí y de toda esta iglesia, Señor, que se ha convertido a su evangelio, que se ha convertido a usted, Señor, que usted también mueva su mano de misericordia sobre mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, todas esas almas preciosas que escuchan estos mensajes, a quien amamos, Padre glorioso, y que no queremos que se pierdan, que les predicamos a veces fuerte, a veces predicamos duro, Señor, porque no queremos que se pierdan. Queremos que logren entender, Señor, el peligro tan grande que hay en sus vidas, en los caminos que ellos llevan, para que se arrepientan, para que abran los ojos, para que les redarguya, Señor, y logren entender la necesidad que hay de que usted entre en sus vidas. Mueva sus mentes, sus corazones, cámbielos, transfórmelos como lo hizo con nosotros, para que ellos se gocen también de esa presencia gloriosa que nosotros, de la cual nosotros gozamos cada vez que sentimos su presencia, cada vez que vemos su gloria en cada uno de nosotros, en todo nuestro caminar, porque sabemos que usted nos cuida, nos guarda, nos libra de todo mal, nos libra de enfermedades. Ese mentado coronavirus, como lo ha echado usted fuera de nuestras vidas, en cada persona que ha venido contaminada con positivos de ese virus mortífero, Señor. Hemos visto su gloria, como usted aquí en un abrir y cerrar de ojos los deja completamente sanos, porque usted es real, porque en usted no hay tinieblas, porque en usted no hay muerte. Usted es la vida, usted es la vida, usted es la resurrección. Usted de la misma muerte levanta al que usted quiere, y le ruego que levante esa bola de muertos que están espiritualmente, para que un día se conviertan en luz, en una luz llena, para que alumbre a todo hombre, una luz llena, Señor, para que alumbre en donde quiera que entre al mundo de tinieblas, y al igual que nosotros prediquen su palabra, prediquen su evangelio, prediquen al Dios de la salvación que se llama Jesucristo. Mueva su mano de misericordia sobre todos los inconversos, todas las personas inconversas, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que cada vez más, cada día, Señor, nos vayamos agregando más y más y más, como en el tiempo de la iglesia primitiva,
que a cada día usted añadía más gente a su iglesia y su iglesia iba creciendo. Que este evangelio no llegue vacío, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra no llegue muerta a los corazones inconversos, sino que llegue viva, llegue con poder, Señor, que su Santo Espíritu entre vivo, Señor, a sus mentes, a sus corazones, y obre milagros y cambie y transforme. En este momento, si hay personas con el coronavirus, si en este momento se unen a esta oración, yo les declaro en el nombre de Jesucristo un milagro hecho, de que ese virus inmundo, ese virus mortífero que ha quitado tantas vidas, en este momento huye de su vida. Huye de la presencia de usted, porque la presencia del Altísimo, la presencia del Dios de luz ha entrado en su vida, porque usted lo ha invitado, porque usted ha abierto su mente, su corazón para que entre. Y donde entra Jesucristo no hay tinieblas. Huyen las enfermedades, huyen los demonios inmundos, huye el espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Obre milagros, Señor. Reprendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu de muerte que pueda haber en la vida de cualquier persona que esté escuchando. En el nombre de Jesús ordeno que salga fuera por el poder de su palabra. Espíritu de muerte, espíritu de coronavirus, espíritu de cáncer, espíritu de tumores, de diabetes, espíritu de lo que sea. No importa cómo te llames, si estás en ese cuerpo de esta alma preciosa que está escuchando, o de este hermano o de esta hermana que está escuchando, sales fuera de su vida. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por la palabra del Señor fueron hechos la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el nombre de Jesucristo, el poder de la palabra te ordena que salgas fuera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos milagro hecho en todo lo que usted esté clamando y pidiendo en este momento, por el poder del Espíritu Santo que se llama Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que vino a morir por usted y por mí, el que se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesucristo, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de la creación.